Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, por tu verdad, Señor. Que nunca nos cansemos de este aprendizaje que dura toda la vida, Señor, porque toda la vida te necesitaremos. Danos un entendimiento claro del deleite de la palabra, del deleite del entendimiento, Señor. ¿Cómo lograremos vivir una vida en victoria? ¿Cómo lograremos vivir una vida de rendición a ti, Señor, si no dedicamos tiempo a las Escrituras? Gracias por la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar del reino de Dios, a cerrar esa parte. Tenemos dos temas hoy. El primero es el reino de Dios y el otro es la muerte física. No voy a usar la cartilla. Hoy no voy a usar cartillas, son dos temas que he preparado. Entonces, para que esté más atento, concentrado acá en lo que vamos hablando, ¿listo? Uno de los temas principales de la escatología es el reino de Dios, el cual lo encontramos en toda la Biblia. Toda la predicación sobre el reino de Dios que el Señor Jesucristo vino a revelar, la podemos poner en esta doctrina, es decir, la persona que más habló del reino de Dios fue ¿quién? El Señor Jesucristo. Nadie habló tanto del reino de Dios como Él. Entonces, todo lo que Él enseñó lo podemos usar para hablar del reino de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo 3, versículo 2. Dice, diciendo... Leamos el 1 y el 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. Encontramos la aparición de Juan el Bautista predicando el mensaje del reino, diciendo que el reino de los cielos se había acercado. El mensaje de Jesús pareciera igual, pero la diferencia es que Jesús dice: el reino de Dios está en medio de vosotros. Es decir, Juan anunciaba que el reino de Dios se había acercado porque él sabía que el Mesías venía detrás de él. Pero el Señor Jesucristo dice con toda seguridad: el reino de los cielos está dentro de vosotros. El Mateo 3:12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. El mensaje del reino que el Señor vino a anunciar también traía un mensaje ¿de qué? De juicio. Es decir, la aparición del reino en una vida cierra ese proceso, termina el proceso de juicio. Pero las personas que no hagan parte del reino de Dios sabemos que van a estar ¿qué? En un juicio para toda la eternidad. Cuando Juan el Bautista viene anunciando ese reino, él tenía una idea muy diferente de lo que Jesús vino a anunciar. Juan el Bautista pensaba, escuche, que el reino se iba a manifestar totalmente con la venida del Señor Jesucristo. Pero el reino no se manifestó totalmente con la venida del Señor Jesucristo, sino se manifestó el ya, pero todavía no. Es decir, una parte del reino fue revelada en ese momento a través de los echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos. Eso representaba que Él era Dios y que el reino de Dios se había venido ¿a dónde? A la tierra. Entonces, Juan mismo en Mateo 11:3, pase a Mateo 11:3, dice, leamos el 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Mire por qué se puede entender el pensamiento de Juan por este pasaje. Juan está en la cárcel y él escucha que el Señor está echando fuera demonios, sanando enfermos, liberando endemoniados, resucitando muertos y anunciando el evangelio ¿a quién?
a los pobres. Eso escuchó Juan en la cárcel. Cuando Juan escuchó eso, dice que envió dos de sus discípulos, versículo 3, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Es decir, Juan pensaba que el reino de los cielos era inmediato. Él decía, la mente de un judío pensaba que cuando apareciera el Mesías iba a ser ¿qué? El final del mundo, como nosotros lo esperamos en Apocalipsis. Ellos pensaban eso. O sea, cuando aparezca, santifica a unos y va a sacar a otros. Creo que llegó alguien. Santifica a unos y creo que va a destruir a otros. Eso pensaban los judíos. Juan era judío. Él pensaba de la misma manera. Mire la respuesta de Jesús, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y ahí da todo el listado. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Sí lo entiende ahí la respuesta? Díganle a Juan que este es el reino de Dios. Atentos, por favor. ¿Qué dije? ¿Quién me repite? ¿Qué dijo Jesús que le dijeran a Juan? ¿Pero qué era eso? El reino de Dios. O sea, él le dijo: vaya y díganle lo que ustedes están viendo y oyendo, y Juan va a entender que ese es el reino de Dios. El ministerio del Señor Jesús es la llegada del reino y es el cumplimiento de todo lo profético. Sus obras mostraban que Él era el rey del reino. Es decir, que Él tiene toda autoridad y toda potestad sobre el cielo y sobre la tierra, como dice Mateo 28, y que el reino de Dios fue inaugurado con Él públicamente. Entonces, el reino de Dios debe ser entendido como el reinado de Dios que se muestra activo a través de la historia humana, pero sobre todo a través del Señor Jesucristo. Piensen bien en esto. ¿Jesús sigue obrando hoy? Obvio, por eso estamos aquí. O sea, Él vino a establecer su reino, pero Él no ha dejado de hacer su obra. Él sigue haciendo su obra ¿en quién? En su iglesia. ¿El Señor sigue dándole vista a los ciegos? Sí, ya no físicos, espirituales como nosotros. ¿El Señor sigue haciendo que los cojos anden mejor? ¿No? ¿O sí? ¿El Señor sigue limpiando leprosos llenos de pecado, llenos de maldad? ¿El Señor sigue abriendo oídos sordos? Claro, quitando los 60 sordos que están ahí detrás de nuestros oídos. El Señor sigue resucitando muertos espirituales y sigue anunciando el evangelio ¿a quién? A los pobres. O sea que nosotros podemos decir exactamente lo que dice la Biblia: el reino de los cielos está en medio de nosotros. El Nuevo Testamento da a entender que el reino de los cielos y Cristo es lo mismo, porque Él es el rey y donde está el rey está su reino. Y si el rey está en su corazón, el reino es revelado a su corazón también. Amén. El reino del Señor Jesucristo, de esta manera como estamos hablando, se terminará y al mismo tiempo será concluido en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Entonces vamos a cerrar la idea y podríamos decir que el reino de los cielos ha sido inaugurado, pero no se ha terminado o concluido. ¿Se termina dónde? En el siglo venidero. ¿Vamos bien hasta ahí? El reino no debe entenderse solo como la salvación. Tengan en cuenta eso. El reino no es solo salvación.
Algunos creen que el reino de los cielos es la salvación de ciertos individuos, pero ni siquiera están cerca, porque el reino de los cielos significa que Dios es el rey y el soberano de todo lo que existe y de toda la historia de la humanidad que ha pasado, es decir, de todo. Algunas iglesias enseñan que el reino de los cielos solamente está ¿dónde? En la iglesia. Pero ya vimos en el tema anterior del reino que la iglesia es un ¿qué? Una palabra que se usa mucho acá en la congregación. Un ámbito. Ámbito. O sea, una parte del reino somos nosotros. Pero el reino incluye a los impíos y a los justos. Es decir, en un reino hay hombres salvos y mujeres que no son salvas, y mujeres salvas y hombres que no son salvos. En un reino hay de todo tipo de personas. Y eso se aplica al reinado terrenal. En un reinado terrenal hay personas que están obedeciendo al rey y hay personas que están conspirando contra el rey. Y es igual en el reino espiritual. El reino de Dios incluye un aspecto positivo como uno negativo. Y esa es una verdad clave para el entendimiento del mismo. Ojo con esa frase, porque puedo estar preguntando en el examen final, ¿qué incluye? ¿Cuántos aspectos tiene el reino de Dios? 2. Uno positivo y uno negativo que vamos a mirar. Vamos a hablar ahora de cuáles son las señales de la presencia del reino. Anote ahí, ¿cuáles son las señales de la presencia del reino? O sea, ¿qué señales hizo el Señor Jesucristo para poder decir nosotros que el reino de Dios llegó con Él, que Él lo inauguró, Él lo estableció? La primera, echar fuera demonios. Esta señal demostraba que Jesús había logrado una victoria sobre los poderes del mal. Por lo tanto, el reino de Dios había llegado. Es decir, los demonios sí conocían a Jesús. Cada vez que lo veían decían: tú eres el santo, el Hijo de Dios. Y él les decía: silencio. O sea, los que más conocían a Jesús eran ¿quién? Los demonios. Los fariseos no lo conocían y los escribas no. El pueblo tampoco. Los únicos que lo pudieron conocer fue aquellos a los que él se les reveló, que eran los apóstoles y sus discípulos, y más adelante la iglesia. Pero una señal era que él tenía poder sobre las tinieblas. Entonces el reino de los cielos tiene poder sobre ¿qué? Las tinieblas. Algo que me impresiona y que me está impresionando en este tiempo que he meditado estos días es ver cómo Dios está sosteniendo su iglesia en un mundo tan perverso como en el cual estamos. Yo no sé si usted es consciente de eso o no, pero le invito a que reflexione un poco en eso. Nosotros llevamos una vida rutinaria. Hablo de este grupo, de la iglesia, de esta iglesia. Yo sé que ustedes trabajan, tienen sus responsabilidades, pero si usted se detiene en meditar, eso es meditar para los que no saben. Meditar es que en el tiempo en que usted esté por ahí haciendo nada, que es cada rato, entonces piense y diga: ¿cómo Dios sostiene la iglesia en un mundo tan perverso como el que estamos? En un país donde estamos aparentemente bien, pero estamos muy mal. Es un país que no sabemos para dónde va. Usted no sabe qué va a pasar este año o el próximo si seguimos así. Todo lo que usted escucha bueno es falso. Todo lo que usted escucha que están haciendo bien, lo están haciendo mal. Y nos dicen que lo están haciendo bien para tenernos tranquilos y quieticos y contentos. Pero detrás de todo lo que está sucediendo es peligroso nuestro futuro. Pero lo impresionante para mí es saber que la iglesia permanece
Y es saber que nuestras vidas van ahí como si no pasara nada en este mundo malo, como si estuviéramos dentro de una burbuja caminando con Él, protegidos, guardados, y a veces no nos damos cuenta de eso. El mundo espiritual está activo, los demonios están activos todavía, limitados hacia el pueblo de Dios, no pueden hacer nada, quisieran tragarnos vivos, quisieran destruirnos en un día, en una noche, pero no pueden. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en medio de nosotros y ellos no pueden entrar a ese reino de luz. ¿Se acuerdan que hubo uno que entró en la parábola y lo encontraron y estaba mal vestido? Y dijeron, encontramos uno que no tiene la ropa adecuada. Dios, sacarlo y echarlo fuera a las tinieblas. Era un demonio tratando de entrar. Ellos tratan de entrar al reino de Dios, porque ellos son ¿de cuál reino? Del reino de las tinieblas. Y los dos reinos no tienen comunión, no pueden tener comunión. Otra señal es la caída, Mateo 12:28 para ese primer punto. Una de las señales es echar fuera demonios. Mateo 12:28, si alguien lo quiere leer, por favor. ¿Sí ve? Los fariseos dijeron que era por Belcebú que le echaba fuera a los demonios, y por eso muchos de esos van a ir al infierno, porque es un pecado imperdonable. Ese es el pecado imperdonable. ¿Sí sabía? El pecado imperdonable no es decir groserías contra Dios, ni siquiera eso es imperdonable. El pecado imperdonable es decir que Dios es Satanás. Y una persona que haya conocido de Dios, por más que se aparte o por más que se vaya al mundo, no llega a ese punto. Ellos dijeron que el Espíritu Santo era Satanás. Por eso dice que blasfemaron ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Si se blasfema contra el Padre no había problema, ni contra el Hijo, pero contra el Espíritu, por su labor, por su ternura, por su amor, por quien es Él. Otra señal es la caída de Satanás. La caída de Satanás es otra señal que el reino ha llegado. Lucas 10:18. Vamos a leer el 17 para entender de qué están hablando. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mandó 70 a predicar y llegaron felices. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo mismo que hizo Jesús. Echar fuera demonios, sanar enfermos. Y mire lo que dijeron. 10:17. Lucas 10:17-18. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. La respuesta del Señor los ubicó. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Era como decirles, no fueron ustedes, fui yo. Yo destruí a Satanás, entonces sus demonios no tienen poder. ¿Sí? ¿Cómo los ubicó rápido? O sea, como les dijo, no se asombren que el poder no es de ustedes. Yo ya até a Satanás, ustedes ya pueden hacer eso porque ahora los demonios no tienen ¿qué? Poder. Sí, pero ellos lo dijeron así, o sea, con gozo, dice, llegaron felices diciendo, uy, los demonios se nos sujetan, Señor. Y él dijo, yo voy a caer del cielo a Satanás como un rayo. Yo creo que quedaron, se les acabó su gozo y su fuerza. Pero claro, si él no hubiera hecho eso, si él no lo hubiera visto y lo hubiera hecho, no hubieran podido hacerlo. No cabe duda que esas palabras no deben ser interpretadas literalmente. Yo voy a caer a Satanás del cielo como un rayo, sino figurativamente, significan la victoria sobre Satanás, que según los judíos sucederá al fin de la era, pero ha ocurrido en una manera parcial. Por eso él está atado de una manera parcial. ¿Para qué está atado Satanás? Ya lo vimos en la materia pasada. Para que el evangelio pueda avanzar, para que no engañe a las naciones. Por eso se puede predicar hoy en día, para que la gente pueda venir a Cristo por el poder de la predicación. Él no puede impedir la verdad, entonces por eso está atado. Otra señal
la realización de milagros de Jesús. La realización de milagros. Sí. Sí, tiene que ver con eso. Y se refiere a Apocalipsis, también lo narra más claro cuando dice que fue expulsado y fue echado. Él lo vio caer, pero no es una caída, no es como nosotros lo pensamos, que lo sacaron y lo botaron, sino es una caída de su poder, es decir, perdió su poder. ¿Cuándo perdió su poder? Cuando perdió su lugar en el cielo siendo el que ministraba la alabanza. O sea, él perdió su poder. Es un ángel que tiene poder, pero es un poder limitado, que no puede hacer nada más que lo que Dios le permita. O sea, todo lo que él hace es para cumplir un propósito dentro del plan perfecto de Dios. Sí, señora, ahí está todo eso. ¿Listo? Otra señal que dijimos, la realización de milagros. Por eso en Juan 11:4, el que ya leímos, cuando le mandó la respuesta a Juan, le dice: Juan, están sucediendo milagros que nunca habían sucedido. Por eso el ciego, cuando el ciego que él sanó, que era ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Juan era ciego, había un ciego de nacimiento. Entonces resulta que él fue sano y le preguntaron: ¿quién te sanó? Y él dijo que era Jesús, pero él no sabía quién era porque era la primera vez que veía. Y ellos le dicen que el ciego dice: yo solo sé que Dios no usa pecadores, dice. O sea que todas las personas que veían los milagros de Jesús en ese momento nunca habían visto eso en Israel, ni siquiera con Moisés ni Elías. Ellos hicieron otro tipo de señales, estamos hablando de señales. Por eso las señales cesaron. Por eso en este momento no hay señales verdaderas. Las señales son ¿qué? Falsas. Por eso las sanidades que se dan no son las que Dios ha establecido. Y puede que sea cierto, escuche. Puede que sí suceda la sanidad, pero no sucede por obra del Espíritu Santo, sino por otro espíritu que quiere engañar a la gente a un evangelio falso. Entonces, cuando él le dice a Juan: dígale a Juan todo lo que está sucediendo, él está diciendo: dígale que estamos en el tiempo de los milagros porque yo estoy aquí, porque yo soy Dios, yo soy el Rey y el reino de los cielos está aquí. Era como autentificar, le llamamos el término correcto. Era como ponerle un sello y decir: este es mi ministerio y ningún otro hombre puede hacer eso. ¿Solo quién? Jesús. Nadie ha hecho lo que él ha hecho. De hecho, nadie ha resucitado muertos. Eso es mentira. Si usted ve videos sobre eso, nadie puede darle la vida a un ser humano. ¿Solamente quién? Dios. Otra señal más importante. Mire lo que dice acá, otra señal más importante, porque uno dice: uy, eso tan importante, echar fuera demonios, resucitar muertos y hacer milagros. Pero mire, otra señal más importante fue ¿qué? La predicación del evangelio. Esa es la más importante. Los milagros curativos no eran el bien más grande que Jesús otorgaba. Mucho más importante era la salvación que trajo a todos los que creían en él, a través de la predicación ¿de qué? Del evangelio. Lucas 10:20. Otro balde de agua fría para los 70, otra calmándole las emociones. Mateo 11:4-5. Era que ya la habíamos leído, por eso no la cité. Mateo 11:4-5. Mire lo que les dice. En Lucas 10:20 les dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, les dijo: cálmense, no se me emocionen mucho, porque a ustedes les gusta echar fuera demonios, pero eso no es lo más interesante del reino. Lo más interesante es que sus nombres aparecen en los cielos, en el reino
de los cielos. ¿Qué tal esa frenada? ¿Cómo los deja? ¿Sí? Les devolvió eso se llama así, devolverles el sentido de prioridad. Anote ahí. Su prioridad es el evangelio, no se preocupe. Es importante entender esto. La venida del reino nunca prometió que el mal se iba a acabar. Eso es bueno saberlo. Y es bueno que usted sepa esto. El hecho que usted esté en la iglesia y el hecho que usted haga parte del reino de los cielos no significa que todo va a ser color de rosa. Bueno, que ya no hay problemas y que ya todo le va a salir perfectamente. Es al contrario. La venida del reino intensifica al otro reino. O sea, el reino de Satanás y el reino de las tinieblas solo actúa contra los hijos de Dios, no contra los hijos de él mismo. Satanás no hace nada contra sus propios hijos porque él ya sabe que son de él. Él actúa contra los que no son hijos de él. Entonces, en vez de suavizar, agudiza el conflicto entre la luz y las tinieblas. Porque usted antes no entendía nada de qué era pecado, porque estaba en tinieblas. Entonces el diablo era tranquilo con su vida. Ahora tratará de muchas maneras de confundirlo y usted le va a ayudar con su carne, porque lo único que hacemos es ayudarle con la carne de nosotros. Vamos a hablar un poquito. Hay muchas parábolas de Jesús que enseñan que habrá una futura consumación del reino. Esto que vimos se llamaba el reino presente ¿en quién? En Cristo. Ahora vamos a hablar un poquito de las parábolas, cómo ellas muestran el final del reino, cómo va a ser ese final. Mateo 22. Qué casualidad que estamos en Mateo, ¿no? Gracias a Dios. Estamos en Mateo nosotros el domingo también. Mateo 22. La parábola, vamos a ver, no las vamos a estudiar todas, sino vamos a ver lo más importante de ellas relacionado a ¿qué? Al reino futuro. ¿Cómo en ellas está la enseñanza del reino futuro? La parábola de la fiesta de bodas. ¿Sí saben de qué trata, no? Mateo 22, 1:14. Voy a leer el 2, dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos llamar a los convidados a las bodas, mas estos ¿qué? No quisieron venir. Finalmente les envió a su hijo. Perdón. Espera que me perdí aquí un momentico. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Tenga cuidado con la labranza de los negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Ese pedacito son los profetas. Ese versículo 6 está hablando de todos los profetas que Israel había matado, para que lo pueda entender un poquito. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, los israelitas. Ellos eran los convidados. Dice: id pues a las aldeas de los caminos y llamad a las bodas cuanto halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Se acuerda? Le dijo: amigo, el rey es el que entra, Jesús. El hombre no puede discernir si aquí hay un infiltrado, Jesús sí.
Imagínese que diga usted que no sea yo, o sea, ¿sí? Entonces ninguno. Si todos decimos que no sea yo, de pronto no hay nadie, ¿sí? Dice, y le dijo, amigo, ¿no es lo que le dice? Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Los demonios enmudecen. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. La parábola indica un futuro de bienaventuranza para los que aceptan la invitación y un lugar de castigo en tinieblas afuera para aquellos que fallan en cumplir con los requisitos. Muchos son llamados y pocos escogidos. Escuche esto tan importante. En el reino de Dios hay mucha gente. En la iglesia, en las iglesias, muchas personas han sido llamados, pero no han sido escogidos. Pueden estar por causa del evangelio un tiempo, pero al final van a ser excluidos. No cumplen los requisitos. O sea que sí hay unos requisitos. Hablamos el domingo de las obras. Hablaba ahora con los de la membresía. Los verdaderos creyentes anhelan la santidad. La anhelan, viven para ello. No quieren desagradar a su Señor. No quieren estar vestidos incorrectamente el día de la boda para que lo saque. Que sus vestidos no estén limpios. Fíjense, el mismo rey viene y le dice, amigo, no estás vestido correctamente. Mateo 13, 24, 30. Otra parábola. Mateo 13, 24, 30. La parábola del trigo y la cizaña. Aquí habla de los malos y los buenos. Cuando los malos serán echados al horno y los justos resplandecerán en el sol como el sol en el reino de su Padre. Y la parábola de la red, que es la que sigue, una que está ahí también en el 47, Mateo 13, 47, esas dos son gemelas. ¿Sí me explico? Cuando usted lea la parábola del trigo y la cizaña, puede leer la parábola de la red y son exactamente lo mismo. Dice la explicación, vamos a leer la parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué es la cizaña? ¿Quién sabe? Es una planta que crece en medio de los cultivos como una enredadera y se traga los nutrientes de la buena semilla, del fruto. No la deja crecer, pero no se puede arrancar porque se daña el cultivo. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿qué? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres que pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La gente, cuando usted no lee la Biblia con una mente para el Señor, usted nunca la va a entender, jamás. Recuerden que la Biblia interpreta la misma Biblia y la respuesta está ahí. Yo no voy a hacer ninguna interpretación, solo vamos a leer la explicación de la parábola de la cizaña que está en el versículo 36 del mismo capítulo.
Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, tranquilo que los discípulos no la entendieron, entonces si usted no la entiende, no hay problema, ¿listo? Nosotros no somos como los discípulos y tenían a Jesús. Imagínense, Jesús ahí. Respondiendo les dijo, hagamos el paralelo breve. El que siembra la semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre. O sea, ¿quién? Él, Cristo. Él, escuche, Él es el único que siembra la semilla en un corazón hoy de aquellas personas que usted le comparte el Evangelio. Nadie más. No es su habilidad, su retórica, cuánto sabe, pero debe saber y debe compartir. ¿El campo es qué? El mundo. Note bien, ¿dónde está el error de la interpretación falsa de esta parábola en que ellos dicen que el campo es la iglesia? Pero el Señor está diciendo que el campo es ¿qué? El mundo, no es la iglesia. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo, del diablo, el mundo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces, para resumir, el reino de Dios es todo, buenos y malos. En el reino de Dios está la semilla y hay gente mala y hay gente buena. ¿Cuál es la gente buena? Su iglesia. ¿Y cuál es la gente mala? El mundo. Ambos crecen. La iglesia crece, el mundo crece. Pero Dios no va a destruir el mundo porque usted sufra y porque a usted le parezca que el mundo es malvado y terrible. Él no lo va a destruir. Toca esperar hasta que los ángeles vengan a limpiar y a separar. Unos para un lado y otros para otro. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, ahí estará. Así será cuando en el fin de este siglo. ¿De cuál siglo? Del siglo presente. No del siglo XX, ni el 15, ni el 14, sino del siglo presente se llama. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. No son de la iglesia, no es la iglesia, es el mundo. Si el mundo está contra Dios, los hombres impíos están contra Dios, están poniendo tropiezo con las leyes que establecen las naciones, se están separando más de Dios cada día hay más impiedad. Dice, y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí se entiende ahora sí la parábola bien? ¿Necesita otra fuente? No, ahí está la explicación. Ahí dice que los ángeles quiénes son, el mundo, todo claritico. Mateo 25, 1, 13. Esto es por encima, eso hay mucho más para profundizar. Mateo 25, 1, 13. La parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 eran trigo, 5 eran cizaña. Es lo mismo. Las insensatas, Mateo habla de los insensatos. Dice que los hombres insensatos son los que no se preparan. Dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. No había electricidad, acuérdese. Si se anunciaba una fiesta, ¿qué había que hacer? Cargar las lámparas de aceite para que a medianoche no se acabara el aceite y la fiesta perdiera su gracia. Todo se llenaba de luz con lámparas. Y era un error terrible que una lámpara no tuviera ¿qué? Aceite. Las prudentes tenían el aceite pleno, llenas. O sea, podían esperar toda la noche a su esposo. Las otras podían esperar un ratico y se les iba a acabar el aceite y iban a quedar en tinieblas. No podían esperar a nadie ni nada.
Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tenga cuidado con dormirse. Bueno, los que se duermen en medio del sermón. ¿Falta qué? Aceite. El aceite es la vida de Dios, acuérdense, la presencia del Señor. En otras palabras, ellas tenían ¿a quién? Al Señor. Y esperaban el esposo. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Llegó el esposo y todas las damas de compañía felices dicen: ahí viene. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Y qué pasó? Las insensatas le dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, muy sabias, respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Salir de la finca a comprar aceite no es como ahora ir a la tienda. Tocaba hacer un gran recorrido, tal vez tardaban horas para ir a buscar el sitio donde vendían el combustible. No era que en todo lado había combustible y bombas como ahora. Entonces tenían que caminar horas y era medianoche. Iban a llegar ¿a qué horas? Al amanecer. Y cuando iban a llegar, el esposo ya se había ido. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él dijo: no, de cierto os digo, no os conozco. Y aquí está la enseñanza para usted y para mí. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y de pronto cuando usted golpee, la puerta está cerrada y el esposo no la va a abrir. Él está disfrutando ya las bodas del Cordero. Las prudentes están ahí. Leemos el retraso del esposo, de un clamor a la medianoche, y de algunas de ellas que entraron con el esposo a la fiesta de bodas, y de otras a las cuales se les cerró la puerta permanentemente. La parábola concluye con una advertencia escatológica: velad pues. Escuche bien, ese término velad pues no es pasado, es un presente continuo. Se puede leer: estén velando siempre, porque no sabemos qué día llega el Señor o usted va a morir. Porque ahora vamos a hablar de la muerte física en la segunda parte. ¿Listo? O sea, usted tiene que velar siempre. No es que vele hoy, sino que vele mañana. Es escatológico. Él está diciendo: ¿ya veló hoy? ¿Ya oró? ¿Ya leyó la palabra? Listo. O sea que estuvo vigilante este día. Y usted lee este versículo hoy y dice: velad pues. Dice: no, ya hoy no puedo hacerlo, me toca mañana. Hoy no fío, mañana sí. Ponga ese letrero: hoy no velo, mañana sí. Hoy velo, mañana también. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí.